Vamos a poner mucho cuidado porque esta es una gran unidad de pensamiento que nos va a ayudar mucho en nuestra vida cristiana. Hoy leeremos hasta el 11, pero solamente estudiaremos 5, 6 y 7. Bueno, dice así la santa, inerrante y todo suficiente palabra de Dios. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Versículo 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Qué cosa tan maravillosa. Pueden sentarse. Pequeños recuentos o notas de la semana pasada que nos van a ubicar mucho en lo que estamos viendo, ¿cierto? Póngame en cuidado. Esta carta tiene el propósito, discúlpeme un segundo que yo tomo por aquí un tiempo. Esta carta tiene el propósito, ojo, de exhibir, lo vimos la semana pasada, de estorbar y de derrotar la invasión de los falsos maestros a la iglesia. Como les dije, esta epístola en particular tiene también la perspectiva de protección. Además, Pedro nos ha entregado 3 defensas que necesitamos y las encontramos en toda la carta, que no es muy larga. Es esas 3 defensas en contra de esas falsas doctrinas y de los falsos maestros. Y el número 1, conoce tu salvación. Si tú eres consciente y tú conoces y sabes de tu salvación, eso te defiende de las falsas doctrinas. Número 2, ahora, ese número 1 es lo que estamos estudiando en este momento. Número 2 es: conoce la Escritura, profundiza en ella, tú la tienes ahí, estúdiala, léela. Número 3, conoce el camino de la santificación. Y vimos que en medio de todo esto había algo, y el conocimiento de los falsos maestros, que es el capítulo 2. Estamos estudiando esa parte que empieza en el versículo 1 y termina en el 11, y tiene que ver con esta protección que está relacionada con la salvación. El llamado es: asegúrese, sepa, esté firme en esa línea principal que es la salvación. En cada uno de estos 3 casos que acabé de ver, la protección en contra de los falsos maestros involucra una palabra que es ¿qué? Conocer, el conocimiento. Si hay una palabra clave en segunda de Pedro, es la palabra conocimiento. ¿Cuántas veces la encontramos allá? 16 veces, lo dije la semana pasada. Ojo, 16 veces. En este orden de ideas, tú debes conocer la condición de tu salvación, o sea, la relación con Dios. Tú debes conocer la Escritura, tú debes conocer tu condición espiritual en términos de la santificación. Y en esa protección del 1, 2, 3, además, tú debes conocer a tu enemigo, a tu adversario. ¿Quién es el que está hablando al oído? ¿Quién es el que te está hablando al oído? Entonces, es lo que nosotros conocemos lo que nos protege. Debemos conocer al enemigo, obviamente, y después para protegernos necesitamos conocer la salvación, conocer la Escritura y conocer nuestra condición espiritual. La confianza en nuestra salvación, sus recursos entregados por Él, porque es que resulta que no estamos solitos, como lo vimos la semana pasada. El conocimiento verdadero de Dios mediante Jesucristo, con la certeza, es la primera línea de defensa. Vimos la semana pasada esa suficiencia de la salvación. Esa suficiencia de la salvación como esa primera defensa. Vimos palabras claves como poder, ¿cierto? Vimos la palabra poder. ¿Qué otra palabra? Provisión, procurar a través de, promesas
y participantes. Ahí vimos desglosado esos versículos del 3 y el 4. Entre los versículos 5 y 11, nosotros, la palabra clave, nosotros debemos conocer la certeza. Certeza es la palabra que nosotros tenemos que tener en mente. Certeza, o sea, la certeza, la seguridad de nuestra salvación. Porque acuérdense que el hecho de que conozcamos bastante la salvación nos va a defender de quien viene a hablarnos cosas que no son. Así hable muy bonito, así hable más que muchas personas hablan mucho mejor que yo, demasiadas personas. Y esto es crucial si vamos a resistir esos ataques de los falsos maestros, y es porque los falsos maestros van a tratar de mostrarte otro camino de salvación. De pronto, pero es como más chévere por este lado, es como mejor por aquí, mira cómo suena de bien aquel. Yo que fui gnóstico, yo que fui nueva era, yo que fui, sé lo que le estoy diciendo, y más de ustedes también lo saben, ¿o no, mi querido amigo Simon? Que también te sacamos de las puertas del infierno con los falsos testigos de Jehová. El Señor hizo ese gran milagro en ti. Ahora, no seré persuadido por parte de la enseñanza falsa si yo sé dónde estoy en mis términos de salvación. En esos versículos 3 y 4 les recuerdo, porque estamos en la introducción, vimos que tenemos todo. Versículos 3 y 4, tenemos todo lo que necesitamos en Cristo. Y entre los versículos 5 al 11, Pedro dice que tenemos, tenemos todo, ¿cierto? Versículos 3 y 4. Pero los versículos del 5 en adelante dice, todo lo que podemos hacer por añadir a lo que Cristo ha hecho para que podamos experimentar esa certeza de salvación. No para agregarle a la salvación, no. A partir de la salvación yo tengo que hacer. A partir de la salvación tengo que hacer. Y se lo voy a demostrar ahora. Vimos esa suficiencia de la salvación con esas palabras muy claves. Ahora, en ese versículo 3 y 4, tenemos todo en Cristo, pero en los versículos 5 al 11 dice, añade esto. ¿Cómo puede? Esa pregunta tiene que ser lógica. ¿Cómo puede uno agregarle algo al todo? Ahí tengo todo, ¿cómo le agrego algo? Es una paradoja maravillosa de la Sagrada Escritura, y esa paradoja es un hecho o una expresión aparentemente contraria a la lógica, pero el apóstol lo está diciendo, a esto añadid, a tal cosa añádale, ya tenemos la salvación, lo tenemos todo, sí, claro, por Dios, tenemos la salvación, lo tenemos todo, hay bodegas y bodegas y bodegas enteras de cosas para nosotros, pero tenemos que usarlas. Se pueden quedar empacadas, pero tenemos que usarlas. Y para usarlas tenemos que quitar el candado, abrir la puerta, desempacar la caja y usarla. ¿Cómo puede uno añadirle algo al todo? Paradoja maravillosa de la Sagrada Escritura. Entonces, encontramos entre los versículos 5 al 11 una respuesta a esta pregunta, y tiene que ver con la certeza, con la seguridad de la salvación. Ahora, por esta razón, en otras palabras, debido a que todo lo que es tuyo, todo lo tienes tú en Cristo, haz esto. Y aquí de nuevo está el misterio de la vida espiritual. Se nos ha dado todo en Cristo, sin embargo, demanda que tenemos que seguir a esto. Debido a que todo lo que tenemos en Cristo, todos los recursos de gracia para nuestra suficiencia espiritual, somos llamados a dar el máximo. Si se nos da todo, estamos llamados a dar el máximo esfuerzo. Tenemos que esforzarnos en algo. No quedarnos como yo pertenecía a un grupo que se llamaba La Hernia, porque éramos vagos. Tuvimos una época de vagos, yo también tuve la época de vagos, por eso aprendí de pronto un poco de billar en la época de vago. Y teníamos un balcón donde nos hacíamos 5, 6, 7 personas que éramos vagos. Y entonces nos decía alguien, pero ¿por qué no salen a buscar a trabajar? Entonces nos decía, ¿ustedes quieren que es que las empresas vengan aquí, los gerentes, y les traigan las hojas de vida o traigan los contratos para que lo firmen? Eso es lo que nos están diciendo. Te dan la salvación, tienes que actuar.
No te quedes en el balcón. Los falsos maestros van a tener éxito en encontrar una presa en aquellos que dudan de la salvación. Si tú dudas de la salvación, abriste una puerta a los falsos maestros. Los falsos maestros siempre tendrán maneras de hacer que aquellas personas que tienen esa debilidad con respecto a la salvación, a sentirse miserables, a sentirse pecaminosos, a sentirse dudosos, a tener debilidad, a que se bajen y desmayen en el tema de su adoración, de su oración, que hagan que no tengan gozo, que sean impotentes en el servicio y que estén confundidos en todo lo que creen. Esa es la obra de lo que tienen que hacer los falsos maestros. Pero para aquellos que tienen la confianza de la salvación, la confianza es tener la confianza en que las riquezas que en Cristo han sido dadas, dan seguridad y dan un conocimiento verdadero de Cristo. Los falsos maestros no tienen nada que ofrecer. Además, porque lo que ofrecen no llega a ninguna parte. Ahora, por esta razón, debido a que todo lo que tenemos en Cristo, debemos añadir a eso para que disfrutemos de este beneficio. Esto es certeza, certeza. Si soy salvo, tengo la capacidad de hacer algo. No para salvarme, porque eso ya ocurrió. Y eso no fue por ningún medio mío, que fue lo único que yo pude colocar en la salvación. Los pecados, no más. Todo fardos y fardos y fardos y fardos acumulados. Ya nuestra espalda no podía más y fueron llevados a la cruz del Calvario. Todos, y allá Cristo murió por ellos. ¿Qué hicimos nosotros? Creer en Cristo. Hay que creer en Cristo. Luego de esa cruz hay que creer en eso, creer en esa obra salvífica de Cristo. De este versículo 5 en adelante se llama un esfuerzo diligente. Un esfuerzo que tiene un trabajo, porque dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo. ¿Por esto mismo qué? Por esto mismo, porque miren cómo terminó, miren el cuarto que dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegase a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido la corrupción. Estas cosas, por eso es que este versículo 5 dice, vosotros también poniendo toda diligencia por eso. Poner diligencia porque acabaste de escuchar lo que acabaste de escuchar en el versículo 3. ¿Qué? Que tenemos todo lo que le pertenece a la vida y la piedad y que Dios ha derramado su poder divino en nosotros. Esa es la respuesta, punto. No quiere decir, oye, relájate, simplemente descansa, quédate en ese balcón y deja que Dios haga. Ya no tienes que hacer nada, ya te salvaste. Igual, vas a estar o en la primera fila o sentado en un ladrillito para atrás, ¿cierto? No, de eso no se trata. Esa no es la obra. Si hay salvación en ti, si hay fe en ti, tú tienes que actuar. Encontramos entonces ese esfuerzo que es por reacción. Cuando yo obtengo algo, viene un esfuerzo por reacción. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por eso mismo, añadid. ¿Quién tiene que añadir? Nosotros. Ya Dios entregó todo, bodegas enteras de recursos, gracia, gloria, salvación, entregó todo eso. Ahora, hay este esfuerzo de reacción. Vamos a estudiar esta porción en dos temitas. Un tema, sé cuidadoso y actívate en esto. Sé cuidadoso y actívate en esto. Eso quiere decir, sé diligente, lo cual es un esfuerzo hasta el agotamiento. Sé diligente, lo cual es un esfuerzo hasta el agotamiento. Y punto 2, las virtudes necesarias y deseables. Virtudes necesarias y deseables. Muy bien, vamos a agotar el primer punto. Sé cuidadoso. Porque me dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo. El hecho de que Dios haya provisto todo, y yo lo puse aquí en rojo, subrayado, haya provisto todo lo que necesitamos para vivir la vida cristiana,
lo cual hemos visto desde la semana pasada. Y mire, les voy a refrescar la idea, parafraseada. Debido a que tienes el poder divino, ¿sí o no? Tienes el poder divino, lo tenemos, se te concede todo lo que es necesario para la vida y la piedad. Debido a que viniste mediante el conocimiento verdadero de Cristo, si no, no llegamos, ¿cierto? Mediante Él tienes promesas preciosas y magníficas y te has vuelto participante de esa naturaleza divina y has escapado de la corrupción que está en este mundo mediante la concupiscencia. Habiendo leído esto, no significa que podamos cruzarnos de brazos, como les dije, y esperar de una forma muy pasiva que Dios lleve a cabo todo su plan en nosotros, sino por lo contrario, hay una lógica, y la Biblia también maneja una lógica bíblica, y es que precisamente porque debemos dedicarnos a nuestra salvación con todo esfuerzo. Vamos a Filipenses 2. Ahí sí vamos a entender por qué es que Filipenses dice eso. No es que sí la podemos perder, no. Filipenses 2, 12 al 13. Voy a hacer énfasis en lo que necesito que escuches. Por tanto, amados míos, Filipenses 2, 12, 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. ¿Se acuerda cuando estudiamos Filipenses? ¿Cierto? Ocupaos. Ahí dice añadir, ¿cierto? Pedro dice añadir. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. La salvación es activa, no es pasiva. Versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce ¿qué? Así el querer, ¿como qué? Como el hacer. Puesto que Dios nos ha concedido todas estas cosas que pertenecen a la vida de la piedad, tenemos que actuar, tenemos que estar activos y cuidadosos. Esencialmente, Pedro también maneja un par de ideas aquí, y quiero que las tengan en mente en estos versículos 1 hasta el 11 que vamos a ver, para tener muy claro esa certeza, porque la vez pasada vimos la seguridad, hoy vamos a ver la certeza inamovible que requiere nuestro empeño y diligencia en el desarrollo de la vida. Hay una razón por qué nosotros podemos tener esa acción diligente, y es porque Dios suple los recursos necesarios, ¿cierto? Lo vimos la semana pasada. Tenemos todos los recursos. 3. De esto que estamos viendo, el resultado de nuestra diligencia es una amplia y generosa entrada al reino eterno. Quiere decir que al final, en ese versículo 11, es el regalo que Dios nos da. ¿Sí lo vieron ahora? Perfecto. Es decir, hay dos razones poderosas por las cuales debemos esforzarnos en crecer en santidad. Primero, porque Dios activa en nosotros ese deseo de perseverar y provee promesas que las vimos la semana pasada y los recursos para hacerlo. 2, porque queremos llegar a la meta. Versículo 11, hay una meta, hay que llegar hasta allá. No hay excusa, porque Dios pone a la disposición todo, y lo he dicho muchas veces, tiene que quedar grabado en nuestra mente. Él nos entrega todo lo que necesitamos. Somos nosotros los que tenemos que correr a la meta. Quien rompe esa cinta, ¿quién es? Nosotros. Toda iniciativa en la salvación siempre procede del Dios mismo, y todo es por pura gracia. Eso es muy claro en nosotros. Sin embargo, nunca alcanzaremos esa meta deseada si no nos esforzamos, porque tenemos que pasar la meta y tenemos que esforzarnos. Dice un autor que se llama MacDonald, con respecto a esto, dice: Dios no nos hace santos en contra de nuestra voluntad. Acuérdese que en la salvación ya cambió ¿qué? Nuestra voluntad. Ya nuestra voluntad es hacia Él, ¿cierto? Ni sin ninguna participación, muy claro. Tiene que existir un deseo, una decisión y una disciplina por nuestra parte. Tiene que existir. Vuelvo y como les dije ese día, se nos da fe, y la fe es, recuerden, como ese velero, y yo tengo las velas sin desplegar, tengo fe. El viento que va moviendo, quizás va moviendo la embarcación lentamente, ¿sí o no? ¿Ahí hay fe? Sí, claro, hay fe, se va moviendo.
pero si yo abro las velas, ¿qué? Avanzo. Ahí está ese deseo y esa decisión y esa disciplina de nuestra parte de llegar a la meta. El otro llega a la meta, claro, es salvo. ¿A qué velocidad? De pronto un nudo por hora. El otro irá a 20, 60, 50 nudos por hora. Es lógico pensar que los receptores de la carta a los cuales Pedro les envía esta carta tenían fe, claro, porque eran creyentes, pero no en la misma medida como lo vemos en el versículo 1:1, porque sin fe, mi pregunta es, sin fe, ¿cómo caminaríamos hacia la santidad? Es absolutamente imposible, es muy difícil. En nuestro caminar debemos ejercer esa fe, y esa fe necesita ser fortalecida, necesita ser robustecida, y en todos los contratiempos que tenemos en la vida, todas las pruebas, eso hace que esa fe se fortalezca. O sea, la fe en sí es sin la cual no puede haber vida cristiana. O sea, es sine qua non. O sea, sin la cual no. La fe se necesita, entonces la fe necesita ser ejercitada. Pero la tesis del apóstol Pablo es que la fe inicial tiene que ser acrecentada. Acuerden la fe cuando ustedes salvaron. ¿Tienen algún recuerdo? Ustedes se salvan, Dios te provee una dosis de fe necesaria para eso, para ese evento que es tu salvación, pero de ahí en adelante esa fe tiene que ser fortalecida por nosotros. ¿Cuál es la tesis del apóstol? Es que esa fe inicial provista por Dios, definitivamente el ser humano está incapacitado para crear fe, tiene que ser acrecentada por 7 valores que forman como ese cuerpo, como ese sistema básico de elementos de santidad. ¿Qué decía Santiago 2? En su versículo 20 decía, ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? La fe sin obras es ¿qué? Es estéril. Tengo fe, tengo que actuar. Tengo fe, tengo que mostrarla. Tengo fe. Entonces esa fe es un motorcito, y si la fe es genuina, se notará cuando vamos sumando estos valores mencionados por Pedro. Esa fe es la llave con que abre el resto de los valores. Ahora, vamos a hablar un pedacito de los falsos maestros. No solamente, ojo lo que voy a decir, no solamente en los escritos bíblicos se habla de estas virtudes y estos valores, sino también en esos escritos helénicos, y esa escuela helénica tenía que ver con el cinismo, tenía que ver con el epicureísmo, tenía que ver con el estoicismo y con el escepticismo. Eran las 4 corrientes de la escuela helenística. Esa era la que estaba escuchando Pedro y Pablo en esa época. Eso era lo que estaba estorbando muchas veces para que cuando hablaran los cristianos decían, ve, esto me parece a lo que dicen los estoicos. Ve. Lo que pasa es que los estoicos terminaban en otra vaina. Entonces, el estoico y el epicúreo intentaban alcanzar estos mismos valores de una manera en sobreesfuerzo, mientras que el creyente cuenta con lo que vimos en el versículo 3 y 4, que es ¿qué? Provisión. Dios nos ha dado lo suficiente, y con el poder que tenemos de ese nuevo nacimiento. Ahí está la diferencia entre esas dos cosas. Ya Pablo había controvertido con ellos. Vamos a Hechos. ¿A ustedes creen que eso no está en la Biblia? Pablo, claro, en Atenas. Hechos 17, 18. Vean que sí. Hechos 17, 18 en adelante. Pablo está en Atenas. Ya va para el Areópago. Pues. Pablo en Atenas. Y algunos filósofos de los que, ¿y de quiénes? Estoicos, disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Refiriéndose a Pablo. Y otros, parece que es un predicador de esos nuevos dioses, porque les predica el evangelio de Jesús y una tal resurrección. Versículo 19.
y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de la que hablas? Miren que ya había una discusión, ya la naciente doctrina cristiana estaba siendo atacada en los mismos términos, porque esos mismos valores los manejan los epicúreos. Lo que pasa es que el epicúreo y el estoico hablan de que la fuerza que te da, ¿qué? La naturaleza, el universo, pero no hablan de quién. Ya. Muy bien. Ahora, pasemos a profundizar en esas virtudes. Ya vimos una introducción, ya sabemos dónde estamos paraditos o no. ¿Estamos claros? Muy bien. Versículo 5b en adelante. A vuestra fe, virtud; a la virtud, conocimiento; al conocimiento, dominio propio; al dominio propio, paciencia; a la paciencia, piedad; a la piedad, afecto fraternal; y al afecto fraternal, ¿qué? Amor. Miren, recorrí varios autores, escuchándolos y pensando qué se pensaba acerca de eso, y es importante lo siguiente: debemos tener en mente que esta lista no podemos considerarla como si fuera una especie de escalera para adquirir la santidad en ese orden lógico. Subes este peldaño de la paciencia y llegas a la piedad, luego todo lo anterior, al final llegas al amor fraternal. No funciona así. Es como si para tener conocimiento no fuera posible si previamente no se hubiera adquirido la virtud, o como si el dominio propio fuera inalcanzable sin el conocimiento. ¿Sí me entienden? O sea, no le venga que para que tener esto tengo que tener esto. No. Pueden ser virtudes o valores que se van adquiriendo en nuestra vida, quizás unos más fuertes que otros, pero tenemos que tenerlos todos. Ya tengo voy para el siguiente. No funciona así. Si lo quieres hacer, hágalo así. Pero no es así, no funciona así. En nuestra vida eso no funciona de esa manera. Varios autores suponen que todos estos valores tienen que ser adquiridos simultáneamente. Otros autores decían lo mismo. Sería raro, ahí es donde está mi posición, sería muy raro, absolutamente raro, que el apóstol Pedro enseñara que no podemos empezar a amar, que es el último, ¿sí o no? El amor es el último, hasta que nosotros tengamos los otros 6. ¿No? Acuérdense que cuando nosotros fuimos salvos, empezó a nacer un amor diferente por los hermanos de la iglesia, por el mundo, por las cosas, y de pronto no teníamos ninguno de los otros, poquito conocimiento, quizás ninguno. Entonces, ese orden no debemos mirarlo de esa manera, aunque hay cierta lógica que un peldaño posiblemente puede ayudar al siguiente, ¿cierto? Si lo pensamos como lo expresaba Pablo, lo vemos diferente. ¿Se acuerdan en Gálatas 5:22, sí o no? Donde el amor encabeza la lista del fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo es ¿qué? Amor. Dice el fruto, es ¿qué? Amor. Y después sigue con unas características de ese mismo amor. Como si fuera el primer resultado manifestado en la vida de la persona nacida de nuevo. Aclarando esto, metámonos en los valores. Ahora, añadir a vuestra fe virtud. ¿Qué significa eso? El ejemplo máximo de virtud lo encontramos ¿en quién? En Cristo. La palabra griega traducida como virtud se empleó también en el versículo 3 de este capítulo 1 para referirse a esa gloria y excelencia de Cristo. Es un vocablo que se emplea muy poco en las Escrituras, pero era muy lógico encontrarlo en las escrituras seculares de esos tiempos romanos, y que puede ser traducida en esa época, era mirada como excelencia moral, como nobleza, como bondad. Entonces esa virtud es sinónimo de excelencia moral, de nobleza y de bondad. ¿Está claro? Ahora, en esos tiempos antiguos y clásicos, la palabra significaba esa capacidad dada por Dios para desempeñar actos heroicos. Llegó a significar inclusive calidad de vida de alguien que sobresale por sus excelencias. Es muy rara en la Escritura, pero se refiere a noble, a heroísmo moral,
a excelencia moral y de calidad. Normalmente era usada para referirse al cumplimiento apropiado y excelente de algo. Eso era lo principal. A la luz del versículo 3 que nosotros vimos, podemos decir que la verdadera virtud del creyente se encuentra en el carácter de Cristo. En el carácter de Cristo encontramos esa virtud. Esa es nuestra gran aspiración, porque miren como dice Gálatas 4:19, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Es esa virtud, es formar ese Cristo, ese carácter. El mismo Romanos 8, versículo 29, en la parte B dice, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, miren, la imagen de Cristo, para que Él sea primogénito entre vos nosotros. Esa imagen de Cristo, de ese carácter de Cristo, tiene que quedar plasmada en nosotros. ¿Estamos bien? Muy bien. Es decir, nosotros ser transformados por el Espíritu de gloria en la misma imagen del Señor, que también Pablo le dijo en segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18. En la virtud nosotros podemos encontrar el esquema de Dios para nuestra completa santificación, que todas las virtudes de Cristo se hayan formado en nosotros. Virtudes en defensa de nuestra salvación como arma contra esas doctrinas de demonios. Segundo punto, a la virtud, conocimiento. Hemos comprendido que la verdadera virtud es parecernos a Cristo, ¿cierto? Entonces, comprendemos el lugar importante que tiene el conocimiento. Porque yo, ¿cómo voy a hacerme para parecer a alguien que no conozco? ¿Sí o no? Si yo quiero parecerme a Cristo es porque conozco a ¿quién? A Cristo, tengo que conocerlo. Si no conoces a Cristo, ¿cómo hacemos para pedir al Espíritu Santo que nos parezcamos a Él? ¿Cómo hacemos para imitar sus obras y su vida si no es en la medida de conocer la profundidad de sus obras? Si las virtudes del carácter de Cristo han de formarse en nosotros, necesitamos saber cuáles son. Recordemos que la palabra conocimiento es de las más importantes en esta epístola, ya lo he dicho varias veces, y que el conocimiento no es tanto una acumulación de ideas teológicas, de libros, de conocimiento, de teoría, no cosas bíblicas, sino el conocimiento personal de Cristo. Es inmiscuirse con Cristo, es el pleno conocimiento del Señor, como dice el versículo 2 de lo que nosotros ya vimos la semana pasada, antepasada, el conocimiento pleno a lo que Él llamó esas gloriosas proezas del versículo 3, el conocimiento pleno de Jesús nuestro, que lo veremos en el versículo 8, para reflejar perfectamente sus virtudes, nosotros debemos conocerlo íntimamente a Él. Es probable que tanto virtud y conocimiento fuesen palabras muy empleadas por esos falsos maestros, pero Pablo en su enseñanza, en esta epístola, va a manejar ese vocabulario dándole los matices bíblicos correctos. ¿Está bien? Muy bien. Al conocimiento, ¿qué le agregamos? Dice ahí, dominio propio. Hasta así interesante. Yo disfruté estudiando este dominio propio. La palabra, póngame con bastante cuidado, ahí dice dominio propio. La palabra literalmente significa en el griego conteniéndose uno mismo. En la época de Pedro, era usada ¿para qué? Para el deporte, para los deportistas. Los deportistas se controlaban a sí mismos, se refrenaban a sí mismos, se disciplinaban a sí mismos, se golpeaban su cuerpo para sujetarlo, como dice 1 Corintios 9:27. Se abstenían de alimento no saludable y del vino, inclusive de satisfacción sexual, para mantenerse santos, para mantenerse preparados para la carrera. Inclusive los deportistas ahora también, antes de los 100 metros planos, que los corren en menos de 10 segundos, no puede hacer una fiesta antes, ¿sí o no? Yo no he visto a Usain Bolt, que es el que tiene el récord mundial, hacer una fiesta antes de correr los 100 metros. ¿Saben cuántos años se preparó él para correr menos de 10 segundos? ¿Cuántos años? 4 años para correr 9 segundos.
Y nosotros, para hacer lo que vamos a hacer, llevamos poquito tiempo preparándonos y ya estamos sacando la maleta. 4 años para correr 9 segundos. Estos deportistas hacían ejercicios disciplinados para ganarse ese mérito deportivo, para controlar su carne, sus pasiones, sus deseos, en lugar que esas cosas los controlaran a ellos. Por eso es que muchos deportistas que nosotros conocemos fracasan, siendo talentosos, porque son ¿qué? Muy rumberos. Les gusta esto o les gusta otras cosas, entonces nunca llegan. ¿Se necesita qué? Disciplina. Contrario a esto y para desechar ese dominio propio. Miren la habilidad de esos falsos maestros. Tranquilos. Contrario a esto y para desechar ese tal dominio propio, los falsos maestros decían que con el conocimiento verdadero y secreto que ellos tenían, los liberaba de la necesidad de tener dominio propio. Como eran tan sabios, como lo sabían todos, no, descansa en ese, ¿cuál dominio propio? Suéltese. Predicaban una licencia para satisfacer los deseos, eran avaros, explotadores, seguían sus propias concupiscencias, practicaban ese placer del libertinaje que está en el capítulo 2, versículo 13. Tenían esos ojos llenos de adulterio y el corazón habituado a la codicia, como dice el capítulo 2, versículo 14, y andaban según sus propias concupiscencias, como dice el capítulo 3, versículo 3. En otras palabras, ellos enseñaban que la libertad cristiana consistía en el derecho a entregarse al desenfreno. Pedro, en cambio, enseña que la verdadera libertad consiste en aquella clase de dominio propio que vemos en Cristo. Cristo nunca perdió los estribos. Siempre respondía a las circunstancias de las personas con una templanza y con absoluta ecuanimidad, es decir, dominio propio. Los que tenemos su espíritu con E mayúscula y procuramos imitarlo en nuestra conducta, debemos manifestar esta misma característica suya. ¡Wow! Templanza, ecuanimidad, que a veces se nos vuela. No debemos ser dominados por apetitos de la carne, comida, bebida, cama, sexo. No debemos perder los estribos en nuestras relaciones y conversaciones con los demás. Debemos controlar nuestro carácter y pasiones y no ser descontrolados por eso. Aunque el dominio es propio, ¿sí o no? Porque dice dominio propio. Aunque el dominio es propio, la capacidad para ejercernos no viene de nosotros mismos, sino del Espíritu de Dios. ¿No es uno maravilloso? Segunda de Timoteo 1:7, porque es que, como tengo que todo refrendarlo, ¿sí o no? 2 Timoteo 1:7. A ver si es cierto, pastor. ¿Cómo así que usted dice que como es propio ya ni es mío, pues? 2 Timoteo 1:7. Mire, pues, escúcheme, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. ¿Quién lo está dando? Dios. Póngame cuidado. Sino de qué? Poder. ¿De qué? De amor. ¿Y de qué? Ay, qué cosa tan hermosa. Dominio propio. No lo ha dado el Señor. Esto queda confirmado en Gálatas 5:23 porque uno de los frutos del Espíritu Santo es la templanza. Y la templanza es conocida como ¿qué? Dominio propio. Dice un comentarista. Esto es esencial para la vida cristiana. Controlar los deseos carnales de manera coherente con lo que yo sé acerca de la verdad para efectos de producir excelencia moral y virtud. La virtud, entonces, guiada por el conocimiento, disciplina el deseo y lo hace el siervo, no el amo de la vida de uno. Eso es dominio propio. El dominio propio tiene que ser una de las más grandes virtudes cristianas. Fin de la cita. D. Al dominio propio, paciencia.
Otro disfrute. Paciencia. En el original, en el griego, es la palabra hupomone. Con J. Hupomone. Y mire el significado que tiene. Póngame cuidado. Ustedes están mirando la palabra paciencia, pero mire lo que quiso decir también, lo que quiso decir Pedro. Tiene el significado de tolerancia. Obviamente paciencia, huponome, paciencia, perseverancia. Perseverancia o constancia bajo los sufrimientos en fe y en deber. Es una cualidad del espíritu con E minúscula o de la mente para soportar los males y sufrimientos con una mente tranquila. Eso es esa palabra paciencia, hupomone, que significa paciencia, perseverancia, constancia, tolerancia. Claro, es la capacidad de seguir adelante con la vida de santidad a pesar de las tentaciones del mundo, de esos apetitos desbordados de la carne y a la oposición de los enemigos del Evangelio. Pedro inició diciendo, añadir a vuestra fe, ¿cierto? En el principio. En otras palabras, los valores que estamos nosotros examinando en este momento son fruto de la fe y fluyen de él. Arrancó con fe, ¿se acuerdan? Arrancó con fe. No hay duda de que la verdadera fe, ¿qué? Persevera. No se rinde. La verdadera fe no abandona la lucha. La verdadera fe va a la meta. La verdadera fe, a pesar de los escollos y los tropiezos y las caídas, va a la meta. ¿Por qué? Porque tiene esa paciencia, porque tiene esa perseverancia. ¿Y quién nos da eso? El Señor. Pero tenemos que estar con Él. ¿Cómo le voy a dar algo a alguien que no vive en mi país? ¿Cómo es posible que le den educación a Isaac si Isaac no vive en Canadá? Tiene que vivir allá y pertenecer allá y ser de allá para que le den educación. Mire como dice Marcos 13:13, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere, o sea, el que tenga paciencia, el que tolere, el que tenga constancia en los sufrimientos hasta el fin, será salvo. No quiere decir que si no tiene perseverancia de eso, no será salvo. No quiere decir eso. Sino que es una muestra de perseverancia el hecho de que soy salvo, el hecho de que tengo esas virtudes, se muestra que tengo la salvación. Miren, todas las pruebas y todo lo que nos pasa en la vida puede ser difícil, puede ser absolutamente doloroso, pero más allá de ellas, el creyente tiene que estar mirando esa providencia amorosa, bondadosa de ese Padre Celestial que tenemos. Y, consecuencia de eso, perseverar absolutamente confiado en el Señor. Es perseverar confiado en Él. La verdadera paciencia, en la verdadera paciencia, importante esto, en la verdadera paciencia no hay resignación. Yo me quedo aquí. No. Una cosa es la paciencia y otra cosa es la resignación ante las adversidades. La paciencia decía un autor, la paciencia es el arte de soportar y persistir frente a todo lo que parece ir en contra de nosotros. Todo se viene en contra. Me enfermé, cerré la empresa, me pasó de todo. Perdió mi equipo. Se chocó. Se nos tiene que recordar constantemente que la vida cristiana es un reto para afrontar con persistencia. Hemos de perseverar a pesar de las dificultades. Romanos 2:7 dice, vida eterna. Mire, vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad. Vida eterna es un premio. ¿A la paciencia qué? ¿Qué sigue? Piedad. A la paciencia, piedad. Es la palabra eusebeia. Eusebeia. Y es tampoco que sea una palabra muy frecuente
en el Nuevo Testamento, aunque ya vimos algo de ella en el versículo 3 y la volveremos ya a ver en el capítulo 3, pero era común en esa literatura de la época de Pedro, quizás manejada por todos estos epicúreos y por todos esos estoicos, que eran los que sacaban toda esa literatura y que la gente empezó a enamorarse de eso. Muy bonitas sí, pero basadas en el universo, no basadas en Dios, sino en la naturaleza. Usualmente, esa palabra piedad la asimilaban o le daban el sinónimo como de religión, y podía describir a una persona de piedad, era una persona que tenía una actitud de reverencia hacia Dios, ¿cierto? La podemos entender eso, como una actitud de reverencia ante Dios. El hombre piadoso es alguien que cumple fielmente sus obligaciones espirituales y morales en temor del Señor. Su conducta muestra que teme a Dios y tiene toda reverencia por él. Dios es tomado en cuenta en todas las áreas de la vida. No es que Dios esté en mi área económica, no es que Dios esté solamente en el trabajo, no, en cada detalle de mi vida está Dios. Cuando dice añadir piedad, es aumentar esa comprensión que nosotros tenemos de la voluntad de Dios, lo cual nos hace ser sumisos, y no solamente en grandes decisiones de la vida o en asuntos religiosos, sino también en pequeños detalles de la vida. Guiarnos de la mano del Señor por piedad hasta en pequeños detalles cotidianos, cosas sencillas de la vida. Porque mire que, ¿cómo encontramos eso? Vamos a Hebreos 11:27. ¿Por qué le digo que hasta en los pequeños detalles? Hebreos 11:27. Por la fe, estamos hablando de Moisés, ¿cierto? Moisés dice, pues miren cómo dice, vea qué belleza. Por la fe salió de Egipto. ¿Están ahí todos? ¿Están buscando? Bueno, Hebreos 11:27. Por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo ¿quién? En todos los asuntos de su vida. Él, en todos los asuntos, Moisés, se mantenía firme en todo lo que le pasaba, como viendo al invisible. Y además, eso es provechoso para mi vida y para la vida venidera. En 1 Timoteo 4:8, no vayan allá, lo va a leer, 1 Timoteo 4:8 dice, porque el ejercicio corporal para pocos es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de vida presente y venidera. La piedad tiene esa característica que tiene promesa de vida presente y venidera. F, o sea, el penúltimo. ¿A la piedad qué? Y tenemos que aprender qué es el afecto fraternal y qué es el amor, porque él decía, pero es lo mismo, cae lo mismo, muy parecidito, vamos a ver por qué no. Es claro pensar que la piedad implica devoción a Dios, ¿cierto? Yo tengo que tener devoción a Dios. Sin embargo, no es fácil tener manifestaciones prácticas de amor hacia aquel que no vemos. Estamos amando a un Dios, ¿quién lo ha visto aquí? Nadie. Estamos amando a un Dios que no vemos. Por lo cual las Escrituras enseñan que lo genuino de nuestro amor hacia Dios se demuestra en ese amor fraternal, que es la palabra Filadelfia, que mostramos hacia los hijos de Dios. ¡Wow! O sea, amarnos entre ¿quiénes? Si crecemos en el amor al Padre, definitivamente tenemos que tener un amor vivo hacia nuestros hermanos en la fe, sea el que sea. No le voy a decir que mira el del lado como los pentecostales carismáticos. Primera de Juan, vamos a ver dónde dice algo que me ayude con eso. 1 Juan 4:20. ¿Qué tóxico? No.
¿Qué tal cosa? Porque el que tienes al lado, Cristo murió por él. Entonces yo no lo voy a querer. Oiga. 1 Juan 4:20. Si alguno dice, miren, si yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ojo, esta palabra hermano en la Sagrada Escritura es ¿quién? ¿El hermano qué? ¿De sangre? Es el hermano en la fe, no es mi hermanito Julián, no es hermanito Francisco. No. Si ellos se vuelven creyentes, se vuelven mis hermanos en la fe y hacen parte de la Sagrada Escritura. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿es qué? Mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos ese mandamiento de él, que el que ama a Dios, ¿ame qué? También a su hermano. Ahí no hay un término medio, no, es derechito. Usted ama a Dios, ámelo a él. Y en Primera de Juan también, capítulo 4, versículo 8, 1 Juan 4:8, también es muy contundente. El que no ama, ¿no a qué? No ha conocido a Dios, porque Dios es ¿qué? Si le quedó faltando alguna cosita para completar, ahí le quedó. El amor hacia los hermanos es una marca absolutamente distintiva del discípulo cristiano y debe ser cultivado por todos aquellos que esperan pasar la eternidad con los santos. Es que vamos a pasar la eternidad con ellos. Yo aquí, el día que ya me muera, no lo vuelvo a ver. No. Y resulta que el Señor le construyó casa al lado. ¿Ustedes se imaginan eso? Porque ya están allá las... O sea, nos van a hacer casa. Y el muro con muro. Oiga, y muro con muro. Haga mesa. Y siempre le falta sal. Y siempre... Vecino. Allá vamos a estar llenos de amor. No se preocupe por eso. Necesita sal, llévese esos 10 bultos. Porque estamos llenos de amor. No vamos a odiar ni esas cosas. Entonces, los que participan de esa naturaleza divina que vimos hace 8 días han de demostrarlo amando como ama el Padre. Los que han sido reengendrados por el Espíritu deben dar evidencia de su vida mostrando amor que el Espíritu produce en ellos. Porque miren como dice Gálatas 5:22, pero también miren que ya también lo vimos cuando vimos la primera epístola de Pedro, 1 Pedro 1:22. Se lo voy a leer. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Es que ese amor no es fingido. Yo tengo que quererlo. No. Eso nace. Lo mire, no, tengo que quererlo, tengo que mirarlo bien, no le puedo contestar feo. No, es un amor fraternal no fingido, amados los unos a otros. Y miren la palabra que utiliza Pedro, entrañablemente, quiere decir en las entrañas, aquí metido, entre los órganos, de corazón puro. Así se ama al hermano en la fe. Todos sabemos que el amor a Dios ha de hacerse extensivo a los hermanos en Cristo. Una idea maravillosa. El problema es que tienes que pasar de la teoría excelente a la práctica. Juanita lee la teoría en un libro y tiene que ir al laboratorio a ver qué. A ver si eso que leyó ahí, si es verdad. En mezclar no sé cuántas cosas para que eso se ponga verde. Es la práctica, ¿sí o no? Y sobre todo a hermanos que no nos caen bien. Entonces necesitamos ¿qué? Diligencia y perseverancia. Y además todo tiende a complicarse a causa de diferencias de carácter. Y eso no pasa aquí. Culturas. Laura. Ellos tienen hindúes, pakistaníes, canadienses, quebecuas, porque parece que el quebecuá no fuera de Canadá, tienen de todo, o sea, una cantidad en estos días, no sé quién, de Uganda, estaban con un niño y con los papás de un ugandés. Cultura, educación, estatus social y afiliación eclesial. Ahí se vuelve también complicado. Lo de nosotros está fácil, somos de aquí mismo, ¿cierto? ¿O hay alguien fuera de aquí? ¿Usted es argentino? No, usted no es argentino. Solo seguimos manteniendo
Póngame cuidado, solo seguimos manteniendo afecto hacia nuestros hermanos si nos dedicamos a ello con diligencia. Es aprender a amar a nuestro hermano porque Dios nos amó a nosotros primero. No solo es amarlos, sino también que tenemos la responsabilidad de llevar los unos a los otros las cargas de los otros, cumpliendo así la ley de Cristo. Significa la necesidad de guardar la unidad en el espíritu y protegerla de los daños que puede causar el chisme, los perjuicios, esa estrechez mental, el rechazo al hermano, a pesar de lo que esa persona es en Cristo. El que tú tienes al lado, Cristo lo llevó a la cruz del Calvario y murió por él. Y yo aquí haciéndole los moños. Hombre. La misma importancia de ese Filadelfia y la dificultad de practicarla son las razones porque la Biblia enfatiza insistentemente en el tema. Les voy a leer 2 versículos de 10 que separé por concordancia. 1 Tesalonicenses 4:9. 1 Tesalonicenses 4:9. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis los unos a los otros. 1 Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que han sido engendrado por él. Lo que les dije ahora, el que está al lado, Cristo murió por él. El nombre de esa persona está desde ese eterno pasado, ese consejo eterno de redención, estaban el Señor apuntando el nombre del que tienes al lado. Último, al afecto fraternal, amor. Terminemos esta lista de valores con el mayor de ellos, porque así dice 1 Corintios 13:13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza, el amor, estos 3. Pero el mayor de ellos es ¿qué? El amor. Es el amor, ese ágape, que es la palabra ágape. Después de lo que ha dicho de ese afecto fraternal, casi parece como redundar hablar del amor. Pero el amor del creyente, como el de Dios, debe extenderse más allá de esta comunidad de creyentes para abrazar a los seres humanos, incluso aquellos que son nuestros enemigos. Ya vimos que ese afecto fraternal es aquí entre los hermanos y ese amor no solamente de aquí, sino inclusive a nuestros enemigos. Porque os digo, dijo el Señor, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad para los que los ultrajen y os persiguen. Hay que amar al tóxico, la tóxica. La actitud benevolente que Dios muestra a sus criaturas y explícitamente el amor abnegado mostrado por Cristo en su sacrificio en esa cruz del Calvario. Miren a Cristo en la cruz. Miren como dice bellamente un comentarista para terminar. Falta un poquito. El amor de la amistad, o sea, ese filia, indica una relación en la que cada uno busca su consuelo en el otro. En el amor sexual, eros, se busca la satisfacción mutua. En ambos casos, los sentimientos amorosos son la respuesta a lo que el otro es y a lo que el otro ofrece. Con ágape es al revés. El ágape de Dios se despierta no a causa de lo que nosotros somos, sino a causa de lo que es Él. Tiene su origen en el agente, no en el objeto. Ese amor, el origen es ¿quién? Dios. Dios. ¿Por qué nosotros amamos? Porque Él nos amó primero. Él nos amó primero. No nos ama porque somos muy amables, muy queridos. Ay, vos vivís por allá, por Belén. No, qué belleza. No. Él nos ama porque Él es amor. Ese amor surge del deseo profundo de que la persona amada sea bendecida y reciba todo bien. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner la vida por nuestros hermanos. 1 Juan 3:16. Hace parte de esos 3:16 hermosos.
En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Uy, eso lo sabían mucho y lo practicaban mucho esos primeros cristianos. Vendían sus cosas inclusive para compartirla. No se trata de que vendas tu casa para repartirla. No, yo no estoy diciendo eso. Pero ojo con el hermano si está pasando dificultad y yo no he participado de eso. Ojo con eso. 1 Juan 4:16 dice: Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Así es el amor de Dios, y así debe ser el amor de los hijos a Dios, por cuanto ellos han conocido la gloriosa experiencia de que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Por supuesto, esta calidad de amor es impensable en el hombre carnal, adiestrado y clavado en el egocentrismo. Solo Dios mismo puede producir en nosotros ese amor. Somos incapaces de producirlo. Mejor dicho, Dios coloca esa semilla y empieza a germinar. ¿Quién tiene que practicarlo de en adelante? Nosotros. Pero no lo hace al margen de nuestro esfuerzo diligente. Y esto es, por cierto, es lo que distingue esta lista de las listas éticas de esos moralistas helénicos. Ellos no podían alcanzar las alturas del amor porque nunca habían conocido el amor de Dios en Cristo. Podían ser lo más amoroso posible, pero ese amor nunca llegó al culmen porque nunca habían conocido el amor de Dios, y nosotros sabemos que es en Cristo. Pedro comenzó su lista ¿con qué palabra? Con la fe, ¿sí o no? ¿Y la acabó con qué? Con el amor. Y es como debe ser. La fe es la raíz de aquel árbol cuyo fruto es ¿qué? El amor. Yo no me lo inventé, es un autor precioso. Él dice: la fe es la raíz de aquel árbol cuyo fruto es el amor. La fe verdadera obra por el amor, como dice Gálatas 5:6. Es decir, manifiesta no en una profesión de fe, sino en obras de amor. ¿Tú profesas fe? Tienes que tener obras de amor. No olvidemos lo siguiente: esta carta tiene el propósito de exhibir, estorbar y derrotar la invasión de los falsos maestros en nuestra vida y en la iglesia. Como les dije, es una epístola en particular cuya perspectiva es protección. 3. En cada uno de estos casos, la protección contra los falsos maestros implica conocer qué es lo que estamos haciendo. Estamos conociendo. Y si hay una palabra clave en 2 de Pedro, ¿es la palabra qué? Conocimiento. Es la palabra conocimiento. Vamos, le pido a las personas hoy que si hoy han escuchado su voz, no endurezcan el corazón.